Buenos días a todos. Dios los bendiga, amados hermanos, amadas hermanas, amigos que reciben este audio. Muchas gracias por recibirlo, muchas gracias por escucharlo. Dios los bendiga. Esperamos que sea de gran crecimiento espiritual para cada una de sus vidas. Hoy vamos a dar continuidad al estudio cronológico de la palabra, al estudio 4. Y antes de iniciar quiero hacer una corta oración. Padre Santo, Dios de los cielos, Señor, te doy gracias. Gracias por este momento. Gracias por estos tiempos, Señor, en donde nos das acceso a tu palabra, Señor. Permite, Señor, que podamos entender, conocer todo lo que tú tienes para nosotros. Háblanos, Dios, a través de tu palabra, Señor. Oramos, Señor, por este momento que nos disponemos a escuchar este audio, a aprender más de ti, Señor, para que sea un mensaje directamente tuyo, Dios, que no sea un mensaje del hombre, sino que sea un mensaje tuyo directamente a nuestros corazones. Hoy te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Antes de entrar en materia con el cronológico 4, quiero hacer un corto resumen de lo que vimos en el cronológico anterior o en el estudio anterior. Y recordemos, amigos, que hablábamos de que Dios creó lo inmaterial y lo material. Y que en Colosenses 1:16 dice que Dios creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra, lo que se puede ver y lo que no se puede ver. Y que también creó espíritus poderosos que tienen dominio y que tienen autoridad. Y que todo comenzó en Él y para sus propósitos. Y entonces cuando se nos habla de la creación, pues lo primero que pensamos es como en la narración de la creación de Génesis 1:1 en adelante, pero entendíamos que antes de esta narración o antes de esta creación que se narra allí, pues ya existía Dios y ya estaban los ángeles también, como esos seres sobrenaturales que los había también creado Dios. Recordemos que la tierra estaba vacía, estaba desordenada, estaba en tinieblas y estaba llena de agua, y que con estas características, pues la tierra era una tierra improductiva, pero que Dios comienza a actuar, comienza a realizar esa creación, y en Génesis 1:3 veíamos que Dios hizo la luz. Dios a través de su palabra dijo, sea la luz, y la luz fue hecha. Y a través de, o a partir de ese momento, comenzó a surgir el tiempo, pero que aún no se hablaba ni de sol ni de estrellas. Entendíamos también que Dios es luz, que la palabra nos enseña que Dios es luz. En Primera de Juan 1:5 leíamos que Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad. Y en el Salmo 19:105 se nos habla que la lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. O sea que Dios es luz y Dios nos da esa luz a través de su palabra. En este día 1, Dios hace la luz y vio que era bueno. En el día 2 de la creación, Dios hace una separación de las aguas. Hace una expansión, abre una expansión. Entonces quedan unas aguas en la parte superior y otras aguas en la parte inferior en la tierra. Y entonces allí hablábamos que es la formación de lo que conocemos como la atmósfera y como la capa de ozono, que quedaron unas aguas en la parte de abajo en la tierra, pero que también habían quedado unas aguas en la parte de arriba. Y así como, bueno, en el día 1 Dios dijo que era bueno cuando creó la luz, pero en el día 2 Dios no dijo nada. En el día 3 Dios separa lo seco de las aguas. Entonces hace una separación también, pero ya en la tierra, y es donde comienza a crearse la litosfera y la hidrosfera. La litosfera, pues todo lo seco que conocemos en la tierra, los continentes, y la hidrosfera, pues haciendo referencia a todo lo que es el agua que tiene la tierra. Entonces hablábamos de un continente que el antiguo continente, primer continente
como uno solo que se llama el continente Pangea o se llamó Pangea, un supercontinente y que a través del tiempo pues se fueron ya separando, dividiendo y hoy es lo que hoy en día conocemos ya los continentes en los mapas actuales. Y que en este día 3 de la creación Dios vio que era bueno lo que había hecho, esta separación vio que era bueno. En el día 3 también se habló de que él creó la vida vegetal, la vegetación. Y hablábamos que pues, la vegetación hacía referencia a toda la variedad de plantas que existen en el planeta. Este es el primer tipo de vida, pero que era una vida inconsciente e irracional. Recordemos que hablábamos de la conciencia y de la racionalidad. Y en este tercer día, Dios, cuando creó la vegetación, manifestó que era bueno, vio que era bueno. En el día 4 hablábamos de que crea las lumbreras y decíamos, bueno, pero en el primer día creó luz, pero en el cuarto día crea las lumbreras y eso nos llevó a entender y a aprender sobre qué era la luz, qué es un fotón, qué son las radiaciones electromagnéticas y que Dios ordenó y unió estos fotones para generar radiación electromagnética a través de las lumbreras y que bíblicamente la Tierra es el planeta más antiguo. Cuando Dios crea las lumbreras en el cuarto día, también vio que era bueno. En el día quinto hablábamos de la creación de unos animales, pero estos animales provenían del agua. Los monstruos marinos, las aves y unos seres vivientes que provenían del agua. Animales creados de las aguas, que tienen vida consciente, pero que no tienen vida racional. Y este tipo de vida aún no reflejaba a Dios. Sin embargo, los animales que formó de las aguas, Dios vio que lo que había hecho en este día quinto era bueno. En el día sexto, Dios también produce uno, crea unos animales, pero son los animales creados ya de la tierra. Estos animales también tienen una vida consciente, pero no tienen una vida racional. Y este tipo de vida aún no reflejaba a Dios. Y Dios lo que creó en este sexto día vio que era bueno. Y aquí entramos en materia entonces en el cronológico 4. Entonces Dios en Génesis 1:26, capítulo 1, versículo 26, dice la palabra de Dios así. Entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces aquí vemos que Dios creó al hombre a su propia imagen. Y esta frase de a su propia imagen es como una piedra angular del entendimiento bíblico de la humanidad, porque es allí en donde vemos lo siguiente. Entonces dijo Dios, lo manifiesta de una manera singular, pero después dice hagamos y hagamos al hombre a nuestra imagen. El hagamos y nuestra son dos términos que ya los está refiriendo de manera plural. Entonces, equivocadamente se ha llegado a pensar que Dios lo manifiesta de esa forma hagamos en manera plural, porque como ya existían los ángeles, entonces debió haber sido que Dios creó junto con los ángeles al hombre, y esto es un pensamiento equivocado. Porque recordemos que los ángeles, lo veíamos en el cronológico anterior, los ángeles no tienen el atributo de crear, ellos no pueden crear. El único que tiene la perfección de crear es Dios. Entonces, cuando nosotros entendemos y leemos que dice acá, hagamos y a nuestra imagen, que lo está refiriendo de manera plural, ya se está haciendo alusión a la Trinidad. Recordemos que también vimos otra perfección de Dios y era que Dios es trino. Y hablábamos de dos términos, el Eloha y el Elohim. El Eloha haciendo referencia a la singularidad de la palabra Dios y Elohim, el término plural derivada de la palabra o del término Eloha. Entonces se crea el hombre o el ser humano y entonces ya tenemos tres tipos de vida.
el tipo de vida vegetal, el tipo de vida animal y el tipo de vida humana. En Génesis 1:31 la palabra de Dios dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Entonces, como ya hay tres tipos de vida, vamos a hablar un poquito a recordar algo que vimos en el audio anterior y es sobre la conciencia y sobre el raciocinio o la racionalidad. La conciencia es un proceso fisiológico en donde el individuo puede estar en un estado de alerta, puede tener un cierto conocimiento o un pleno conocimiento de sí mismo y de su entorno o de todo lo que lo rodea. Y la racionalidad o el raciocinio ya es una capacidad que tiene el individuo para pensar, para evaluar, entender, actuar de acuerdo a ciertos parámetros o principios y llegar o llegar, digamos, como a cierto objetivo o a cierta finalidad. Entonces, ya teniendo claro sobre la conciencia del raciocinio, entendemos, la vida vegetal no tiene conciencia y no tiene raciocinio. La vida animal sí tiene conciencia, ya se evidencia que tiene conciencia, pero que no tiene raciocinio. Es decir, un animal puede ya estar o entrar en un estado de alerta, puede de pronto protegerse de algo que lo está amenazando en su entorno, pero no tiene raciocinio. El animal no dice, oiga, no, qué interesante lo que está diciendo este muchacho. No, él no está, dice, el animal no tiene la capacidad de razonar de esa manera. Pero el tipo de vida humana sí tiene conciencia y sí tiene raciocinio. Entonces este tipo de vida humana ya es un tipo de vida que comenzaba a reflejar a Dios. Y es por eso que el hombre fue hecho a imagen y semejanza. Y entonces nos preguntamos, bueno, pero ¿y en qué fue el hombre hecho a imagen y semejanza de Dios? Cuando escuchábamos Dios hizo al hombre a imagen y semejanza, lo primero que uno pensaba es, dice, oiga, entonces Dios, claro, Dios también tiene dos ojos, una nariz, una boca, y no, esa no es la imagen y semejanza a la que Dios se refiere, sino que Dios está refiriéndose, la palabra de Dios se refiere a cinco aspectos del hombre y de Dios. La primera es la razón, y la razón la entendemos como una facultad que tiene el ser humano o el individuo de pensar, de reflexionar, el raciocinio que hablábamos hace un momento. El segundo aspecto, los sentimientos o el sentimiento. El sentimiento se refiere como a ese estado de ánimo y también a una emoción conceptualizada o concreta que determina cierto estado de ánimo. Entonces, los sentimientos, la razón, los sentimientos. La tercera es la voluntad. Y la voluntad hace referencia a una aptitud como de decidir y ordenar una propia conducta, ¿sí? Y tiene que ver con nuestra intención o la intención que se tiene, que el individuo tiene para lograr un resultado o un objetivo también. Entonces ya tenemos también voluntad. Santo. Entonces recordemos que Dios es santo porque no acepta ni al pecado ni al pecador. Lo vimos también en el audio anterior. Y Dios es justo porque Dios castigó a Satanás por su pecado. Entonces vemos que Dios es un Dios justo. Entonces Dios en su momento tenía estos cinco aspectos que lo podrían colocar ahí como en igualdad, pues no en igualdad pues al nivel de Dios, pero sí era algo que tenía junto con Dios y por eso se puede decir que fue hecho a imagen y semejanza, pero algunos de estos aspectos habían o han sido ya degenerados, digámoslo así, por el hombre, por la caída del hombre o por el pecado del hombre. Entonces, cuando Dios crea al hombre ya con todos estos cinco aspectos a imagen y semejanza de Dios, entonces el hombre es colocado en el huerto del Edén. ¿Y es colocado para qué? Entonces, en Génesis 2:15 dice Dios, o dice la palabra de Dios, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Entonces Dios puso al hombre en el huerto del Edén para que labrara y para que guardara la tierra. Y también asigna unas funciones de administrador. En Génesis 1:28 dice,
Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces el ser humano es idóneo para administrar la creación. Dios ve que el ser humano es idóneo para cumplir con esta función y ejercer un ejercicio de mayordomía sobre todas las cosas. En Génesis 2:16, la palabra de Dios continúa diciendo entonces, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Y en el 17 dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces comenzamos a ver que se comienza a reflejar a Dios en todos estos aspectos. Y Dios depara al hombre que ejerza una mayordomía sobre todas las cosas que se han creado en la tierra. Pero hay algo allí y es que coloca a Dios sobre una decisión y se nos hace mención de la palabra muerte. Entonces vamos a mirar cuál es el significado de la palabra muerte. Y aquí pues hay que entender primeramente que hay tres tipos de muerte. La primera es la muerte física, la segunda es la muerte espiritual y la tercera pues es la muerte eterna. Entonces se nos habla de tres tipos de muerte y vamos a hacer referencia a la muerte espiritual. Y la muerte espiritual separa a una persona de Dios. En Efesios 4:18 dice la palabra que teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, entonces allí tenemos una separación o vemos reflejado que hay una separación de la vida de Dios. Dice, ajenos de la vida de Dios por este entenebrecimiento o el entendimiento entenebrecido que tenemos y por la dureza de nuestro corazón. Y en Juan 17:3 dice la palabra, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, si tener vida eterna significa conocer a Dios y a su Hijo, la muerte espiritual es lo contrario, es la separación de Dios. Entonces la muerte significa separación. Recordemos que en Romanos 6:23 dice la palabra, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces aquí llegamos a un momento en donde Dios pone a decidir al hombre. En Génesis 2:17 dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces, uno dice, bueno, pero Dios pone a decidir al hombre y esto es como un acto como de irresponsabilidad de Dios o Dios porque es así como malo. No. Dios tiene un propósito con todo esto y Dios nos quiere enseñar el verdadero amor. Recordemos que el amor, esto es como algo que siempre ha sido una causa del dolor de las personas cuando la persona quiere obligar o quiere que otra persona ame a esta persona. Y recordemos que el verdadero amor está en dejar que la otra persona escoja ese amor. El amor es más una decisión que un sentimiento y es un acto de amor. Y de esta forma es como Dios quiere también que el hombre, digamos, escoja entre el verdadero, digamos, lo que Dios, que depender de Dios en todo o depender del hombre. Y entonces Dios o el hombre se encuentra, digamos, en medio de esta situación, él debe escoger y allí comienza a verse una autonomía humana. Entonces, ¿qué pasó? El hombre decide, pero él decide no hacer las cosas a la manera de Dios. Entonces hay una autonomía humana y a pesar de una advertencia divina en donde Dios dice
que el día que de ese árbol comas, ciertamente morirás. Entonces había una advertencia de parte de Dios, pero hay una autonomía humana que jala y pues esta autonomía humana incluye la muerte y específicamente la muerte espiritual. Y el hombre decidió no hacer las cosas a la manera de Dios. Ya vamos a ver o vamos a aprender cómo ocurrió. Y en Génesis 2:20 dice la palabra, y puso a Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Entonces miremos que aquí Dios es el primer anestesiólogo y el primer cirujano. Y dice la palabra, y de la costilla de Jehová Dios, que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona o mujer, porque del varón fue formada. Y en Génesis 2:24 dice, por tanto dejará el hombre a su mujer y a su madre, a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Entonces, Adán y Eva estaban desnudos, pero no se avergonzaban. ¿Por qué estaban desnudos, pero por qué no se avergonzaban? Porque aún había santidad, aún había pureza, no había muerte todavía, es decir, que todavía no había una separación. En Génesis 2:25 dice, y ambos estaban desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Y aquí vamos a ver para los jóvenes son los tres requisitos del matrimonio que se ven expresados en esta palabra. Entonces deben haber tres requisitos, existir tres requisitos para que se conforme el matrimonio bíblicamente a través de esta palabra, a la luz de esta palabra de Génesis 2:23 al 2:25. Entonces dice, dejará el hombre a su padre y a su madre. Es decir, que aquellas parejas, hemos visto de pronto o hemos conocido de parejas que no se van de la casa de su padre o de su madre y comienzan las contiendas, comienzan las dificultades. Eso es un desorden total. ¿Por qué? Porque no nos estamos yendo del Hotel Mama, sino que estamos quedando allí y no estamos asumiendo estas responsabilidades por fuera de la casa. No estamos siendo obedientes. Entonces dice, dejará el hombre a su padre y a su madre. Entonces, si una pareja ha dejado a su padre y a su madre y se ha ido con su mujer fuera de su casa, fuera de la casa de su padre y de su madre, ya ha cumplido el primer requisito. El segundo requisito, se unirá a su mujer. Esta persona debe responder, el hombre debe responder, asumir las responsabilidades que le acarrean el tener a su mujer, el vivir, el convivir con su mujer y que no esté, no papá, vea que no me alcanza para pagar los servicios, ayúdeme, sino que él se ponga a trabajar, se ponga juicioso y comience a pagar o a asumir sus responsabilidades. De esta forma entonces ya habrían dos requisitos. Él dejará a su padre y a su madre y el de responder. Y ahora el tercer requisito, serán una sola carne. Y entonces allí hace referencia a las relaciones sexuales en amor. Entonces, si la pareja ya se fue de la casa de su padre y de su madre, si la pareja ya responde por sí solos con todas sus obligaciones y con todos sus compromisos, y si ya tienen relaciones sexuales en amor, entonces ya se ha constituido bíblicamente un matrimonio. Y entonces la palabra en Génesis 3:1 dice, pero la serpiente era astuta
más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Entonces aquí hay algo muy importante y es el primer pero que encontramos en la Biblia y dice, pero la serpiente era astuta. Y vamos a aprender sobre cuál serpiente y quién era la serpiente. Entonces, en Apocalipsis 12:9 dice la palabra de Dios, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces aquí estamos observando, estamos aprendiendo que la serpiente antigua es Satanás. Y en Apocalipsis 22 también dice la palabra de Dios así. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Entonces, la serpiente antigua claramente, a través de la luz de la palabra, claramente es Satanás. Algunas posiciones teológicas indican o han señalado que la serpiente antigua tenía alas, o que tenía patas, pero bueno, claramente entendemos que la serpiente antigua es Satanás. Y entonces ya conociendo que la serpiente era Satanás, volvemos a leer Génesis 3:1 al 3:5 y dice así. Pero la serpiente era más astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y sabiendo el mal. Entonces Eva fue engañada por la serpiente y de esta forma Eva mordió ya el anzuelo. Cuando Satanás, que es la serpiente y que es muy astuta y es sigilosa, comienza a acercarse y comienza a hablarle a Eva, comienza a mostrarle cosas buenas, comienza a enseñarle cosas buenas, agradables, y comienza a hablarle también de una manera muy amable. Y de esta forma Eva muerde el anzuelo y se deja ser engañada por Satanás. Aquí en esta palabra es importante que tengamos cuidado con quien te ofrece cosas buenas, pero muchas veces de pronto nos dicen esto y uy, claro, lo hacemos referencia tal vez a algún negocio, tal vez a alguna situación que se nos esté presentando cercanamente, pero no, amigos, hagamos referencia y pensemos quién nos está ofreciendo cosas buenas, tal vez en donde nos estemos congregando, porque recordemos que en cronológicos anteriores hablábamos de que sí hay palabras de bendición, pero también hay advertencias y también hay palabras de juicio. Y esto es importante tenerlas en cuenta porque esta claramente es la verdad de la que Dios nos está hablando a través de la palabra. Bueno amigos, aquí terminamos la lección 4. Quiero darle las gracias por escuchar, por llegar hasta este punto y quiero terminar con una oración. Padre Santo, gracias por este momento, gracias por este tiempo, Dios, donde nos permites aprender, Señor, sobre estas enseñanzas que tú nos hablas, Dios. Gracias, Dios de los cielos, Señor, y permite que todo lo que aprendamos y que hemos escuchado, Señor, no se pierda, no quede en el aire, Dios, sino que quede en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor. Danos la capacidad, Señor, de poder aplicar, de poder, Señor, ser testimonios de ti, Dios.
Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Gracias a todos por escuchar este audio. Gracias por aquellos mensajes que nos han hecho llegar, las preguntas que nos han hecho llegar a través de la red sobre el cronológico. Y estaremos atentos a todas las inquietudes que tengan a través del grupo. Con mucho gusto estaremos ahí para contestar todas las inquietudes. Dios los bendiga. Dios los bendiga.